Muy buenas tardes. Continuamos con las jornadas de botánica y en este momento iniciamos las exposiciones orales. Esta tarde tendremos dos temas de mucha importancia. El primero, distribución y análisis de conservación de 4 especies endémicas presentes en Paraguay por Adriana de Egea. Y el segundo, plantas hospederas de mariposas diurnas de los bosques ribereños del Chaco húmedo paraguayo, por Selma Van Riumbeque. Cada una de las expositoras tiene 15 minutos para su exposición y 5 minutos para preguntas. Le cedemos la palabra a Adriana de Gea y si puede compartirnos su presentación. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos bien. Ahora voy a compartir mi presentación. ¿Se puede observar mi presentación? No, todavía no vemos nada. Bueno, voy a intentar de nuevo. Ponele. Y ahora se puede observar. Estoy presentando hace un buen tiempo ya. Ahora sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Este trabajo se denomina Distribución y Análisis de Conservación de 4 especies de plantas endémicas presentes en Paraguay y fue realizado por mí, Adriana de Egea, y por Juana Elson de Egea. Paraguay es un país muy diverso. Zuloaga menciona que existen 5.296 especies aproximadamente de plantas vasculares en Paraguay, distribuidas en 197 familias y 1.356 géneros. El checklist de endémicas del Paraguay cita 328 especies como endémicas del país. Sin embargo, esta biodiversidad se ve amenazada por situaciones como la destrucción acelerada de los hábitats naturales, la deforestación, el cambio de uso de los suelos con fines agropecuarios y el crecimiento y expansión de la población hacia zonas rurales. Algunos autores mencionan que existen análisis de conservación para el 30% de especies a nivel global. Hay alta representación de especies comerciales, pero baja de especies endémicas. Y es urgente aumentar el estudio de estas últimas, pero el impedimento es que la información disponible de estudios de campo es escasa. Muchos autores coinciden en que el mejor elemento para realizar esta evaluación son los ejemplares de herbario, porque proveen evidencia citable y verificable de la ocurrencia de plantas. Además, el criterio B de la UICN es aplicable a ejemplares de herbario también. Este criterio B aplicable a los ejemplares de herbario recién mencionados se basa en los siguientes 3 conceptos. La extensión de presencia o EOO, que es el área que se encuentra entre los límites imaginarios continuos más cortos que pueden dibujarse para incluir todos los sitios en los que se encuentra un taxón, y es indicada por un polígono convexo, como se puede observar en la imagen superior. El área de ocupación o AOO, que es el área ocupada por un taxón que se sitúa dentro de la extensión de presencia y refleja el hecho de que un taxón no aparece en toda su área de extensión, ya que puede tener hábitats no ocupados. Y el concepto de localidad,
que es la región geográfica o ecológica definida, en la que un acontecimiento amenazante puede afectar rápidamente a las poblaciones presentes en la misma. En la imagen de la izquierda podemos observar el cuadro donde la UICN indica los umbrales a considerar para clasificar a las especies en alguna de sus categorías, como en peligro crítico, en peligro o vulnerable. El objetivo general de este trabajo fue analizar la distribución y el estado de conservación según los criterios de UICN de 4 especies de plantas endémicas presentes en Paraguay, que fueron Baccharis lignitoides, Cassimirella guaranítica, Piptaniopsis lamentífera y Prosopis rojaceana. Y los materiales y la metodología seguida fue la siguiente. Primeramente se realizó la selección de especies, que fueron 4. Se seleccionaron estas 4 especies de plantas anteriormente citadas como endémicas en el checklist de Peña Chocarro 2018. Estas especies tienen una distribución restringida y su conservación depende de las iniciativas nacionales. Además, estas especies tienen suficiente cantidad de colecciones botánicas para contar con una buena cantidad de datos que permitan realizar un análisis más acertado. Las especies seleccionadas fueron, como ya mencioné, Baccharis lignitoides, perteneciente a la familia Asteraceae, Prosopis rojaceana, perteneciente a la familia Fabaceae, Cassimirella guaranítica, perteneciente a la familia Cassinacea, y Piptaniopsis lamentífera, perteneciente a la familia Fabaceae. La sistematización de información se realizó de la siguiente manera. Se generó una base de datos en Microsoft Excel, donde se anotaron todos los datos de la etiqueta de herbario de los ejemplares que fueron citados y se incluyeron las informaciones que podemos observar aquí abajo. Estos datos se recopilaron mediante la visita a herbarios nacionales, como la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Museo de Historia Natural del Paraguay, y de la literatura como Flora del Paraguay y de herbarios virtuales como Trópicos, el herbario Ginebra y el herbario Field Museum. Se realizó la identificación y la caracterización de las especies seleccionadas con métodos tradicionales para corroborar la identidad de las mismas y se georreferenciaron los registros que no tenían coordenadas mediante la herramienta Google Earth. Estos datos fueron analizados con la herramienta GeoCat para el cálculo de la extensión de presencia, el área de ocupación y el número de localidades. Y también, para tener una idea de cómo están las especies en la actualidad, se clasificaron los registros en históricos y recientes. Históricos fueron los ejemplares colectados desde el siglo XIX hasta el año 1969 y recientes a partir del año 1970 en adelante. Luego se hizo una evaluación del estado del hábitat de las especies comparando imágenes obtenidas con Google Earth de los años 1984 y 2020, lo que permitió observar cambios ecológicos en las zonas donde se encontraron a estos ejemplares. Y finalmente, utilizando toda la información recopilada y considerando el criterio B de la UICN, se propuso una categoría de clasificación para cada una de las especies. Los resultados fueron los siguientes. Para la especie Baccharis lignitoides, para el trabajo se preparó una descripción detallada, pero ahora en honor al tiempo no se va a mencionar con mucho detalle. Pero en grandes líneas se puede observar en este esquema al lado del ejemplar que podemos observar ahí, que esta especie se distribuye en el país, en los departamentos de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, crece asociada a cursos de aguas menores en campos inundables y humedales, y en principio no se observó su distribución fuera del país. Se registraron 13 especímenes de herbario, de los cuales 8 fueron consideradas como colecciones históricas y 5 como recientes. El valor obtenido para la extensión de presencia cayó bajo la categoría de no amenazada. Sin embargo, el valor obtenido para área de ocupación cayó bajo la categoría de en peligro. Esto comparando con el cuadro de UICN que tenemos ahí abajo. Se identificaron 4 localidades donde se distribuía Baccharis lignitoides, que son las 4 mencionadas aquí en
en el trabajo y se pueden observar también en la imagen de la izquierda. Y este valor cayó bajo la categoría de en peligro. Aquí podemos observar las imágenes satelitales obtenidas mediante Google Earth entre los años 1984 y 2020, donde se puede observar un deterioro del hábitat donde se encuentra y se encontraba esta especie. Y uniendo toda esta información recopilada, se propone para Baccharis lignitoides la categoría de amenaza en peligro. Resultados para Cassimirella guaranítica. Aquí podemos observar la descripción realizada para esta especie. Se observa que su distribución se da principalmente en los departamentos de Amambay y San Pedro. Hasta ahora no se encontró registro de esta especie fuera del país. Se registraron 28 especímenes de herbario, de los cuales 3 son considerados como colecciones históricas y 25 como recientes. El valor obtenido mediante GeoCat para la extensión de presencia cayó bajo la categoría de en peligro, según criterios de la UICN, y el valor obtenido para el área de ocupación también cayó bajo la categoría en peligro. Se identificaron 4 localidades donde existe o existieron en el pasado poblaciones de Cassimirella, que son las mencionadas aquí en la diapositiva, y este valor cayó bajo la categoría de en peligro de la UICN. Aquí podemos observar comparación de imágenes satelitales entre 1984 y 2020 de las localidades donde se distribuye esta planta. Y finalmente, con todos estos datos, se propuso la categoría de en peligro para Cassimirella guaranítica. Los resultados para Piptidaniopsis lomentífera demostraron que esta especie, además de tener la distribución en el país, en los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, también se distribuye en Bolivia, en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. Se registraron 28 especímenes de herbario, de los cuales se consideraron 4 como históricos y 24 como recientes. El valor para la EO, que es la extensión de presencia, cayó bajo la categoría de Low Concern, que es preocupación baja, y para el área de ocupación cayó bajo la categoría de en peligro. Se identificaron 8 localidades distintas donde existen o existieron poblaciones de Piptidaniopsis lomentífera, que son las mencionadas aquí, y este valor cayó bajo la categoría de vulnerable. Aquí podemos observar la comparación entre los hábitats en los años 1984 y 2020, donde se observa un enorme deterioro de las regiones, de los hábitats donde esta especie se distribuye o se distribuía, y uniendo toda la información recopilada para Piptidaniopsis, se recomienda la categoría de amenaza en peligro. Y finalmente, los resultados obtenidos para Prosopis rogasiana muestran que, al igual que para la especie anterior, esta especie no tiene distribución restringida del país, sino que además de haberse encontrado en los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, se encontró también un ejemplar distribuido en la provincia Chaco de Argentina. Se registraron para esta especie 39 especímenes de herbario, de los cuales 5 fueron considerados como históricos y 29 como recientes. El cálculo de la extensión de presencia cayó bajo la categoría de preocupación menor. Sin embargo, el cálculo de área de ocupación cayó bajo la categoría de en peligro. Podemos observar que las localidades donde se distribuye esta planta o se distribuían en el pasado fueron 7, que son las mencionadas aquí, y esto cae bajo la categoría de vulnerable. Aquí, por último, podemos observar la comparación de imágenes entre los años 1984 y 2020 de la región donde se distribuye esta especie, y podemos ver el enorme deterioro también que sufrió el hábitat de Prosopis rogasiana. Y tomando todos estos datos y los análisis realizados, se propuso finalmente para Prosopis rogasiana la categoría de amenaza en peligro. Bueno, continuando con la discusión, Baccharis lignitoides y Cassimirella guaranítica se observó que se distribuía solamente en Paraguay, entonces son consideradas como endémicas del territorio paraguayo.
Sin embargo, Piptaniopsis lomentífera y Prosopis rojasiana, además de distribuirse en Paraguay, se distribuían en Bolivia y Argentina, respectivamente, por lo que son consideradas endémicas de la ecorregión del Chaco Seco, que abarca a estos tres países. Considerando los criterios y categorías propuestos por la UICN, en el 2012 se propuso considerar a las 4 especies como especies amenazadas bajo la categoría en peligro. Esto fue, no obstante, se obtuvo para algunas especies como Baccharis, Piptaniopsis y Prosopis categorías distintas a en peligro, pero considerando el principio de precaución de la UICN que sugiere que el estatus general de una especie debe ser la categoría de riesgo más alta obtenida a través de cualquier criterio, que en los 4 casos fue en peligro. Entonces se consideró este criterio para sugerir como categoría en peligro para las 4 especies. Se identificó también como sitios claves a estas áreas protegidas mencionadas aquí, y este trabajo destaca la importancia de las áreas silvestres protegidas para la conservación de especies endémicas y amenazadas, ya que no tuve tiempo de señalar por el tiempo que tengo aquí hoy, pero se puede observar en los mapas como en las regiones donde están estas áreas protegidas es como que el ecosistema está menos deteriorado que en las regiones que no se encuentran protegidas. Y esto fue como algo muy resaltante que se pudo observar en este trabajo. Y las conclusiones fueron las siguientes. Los resultados obtenidos permitió categorizar a las especies bajo la categoría de en peligro según los criterios de la UICN. Además, avalan la aplicación del criterio B de la UICN a partir de ejemplares de herbario, datos georreferenciados y la herramienta GeoCat para el desarrollo de análisis de conservación de especies vegetales. Además, los mapas de distribución obtenidos pueden ser utilizados para guiar acciones de conservación de las especies, que al final es lo más importante porque es como la acción que se toma en base al resultado de una investigación. Y a través de estos mapas fue posible identificar sitios claves para la conservación de cada una de las especies tratadas. Mis recomendaciones personales son sistematizar la información con la que se cuenta actualmente en los herbarios nacionales, ya que yo pude notar que en estos herbarios se tenía información física, sin embargo, esto no se observaba virtualmente, lo cual es muy importante hoy en día dar como visibilidad virtual a toda la información que se tiene, para que no solamente si te vas al lugar puedas tener esta información, sino que alguien de otro país o mismo de Paraguay pueda acceder a esta información sin tener que ir físicamente a estos lugares. De los herbarios y también de los estudios de campo realizados y de las investigaciones como la que hoy se presentó. Y otra recomendación es realizar investigaciones del mismo índole para más especies endémicas, o sea, ampliar este tipo de investigaciones para una mayor cantidad de especies endémicas. Y finalmente, agradecimientos a la profesora Lida Pérez de Molas por proveer las fotografías utilizadas para la exposición de hoy, y a mi tutora Juana del Sandeja. Y eso es todo, gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a estar feliz de responder. Gracias, Adriana. Vamos a ver ahora si hay preguntas en las redes sociales. Alguien que quiera preguntar en esta reunión puede levantar la mano. Me informan que no tenemos preguntas en nuestras redes sociales. La profesora Lidia Pérez levantó la mano. Te escuchamos, profe. Te escuchamos, profe. Bueno, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. felicidades, Adriana. Me gustó mucho tu presentación y Gracias, profe. muy interesante todo lo que expusiste sobre estas especies endémicas. Y sobre todo a mí me interesa mucho, por ejemplo, Pictadeniosis lomentífera, ya que escuché, o sea, yo sé por un lado que
llega hasta Teniente Enciso, por ejemplo, es decir, ambientes muy secos, con 500, 600 milímetros de precipitación, pero también escuché que el doctor Vogt habló esta mañana de la presencia de esta especie en ambientes de salares. Es decir, son ecosistemas muy diferentes y sobre todo extremos, ¿verdad? Lo cual estaría mostrando una buena adaptación de esta especie en ese tipo de ambientes. Entonces, quería hacer ese comentario, ¿verdad? Para tal vez agregar a, a lo que ya encontraste en la literatura y seguramente consultando las fichas de los herbarios, ¿verdad? Que muchas veces tienen también ese tipo de información registrada. Entonces, alentarte también a que sigas adelante en este tipo de estudio y muchos éxitos en tu carrera futura. Muchísimas gracias, profe, y gracias por la acotación. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, profe Lidia. Un comentario de Luis Oacli. Dice, Adriana, cuando hagas la propuesta de categorización final, indica además los subcriterios. Por ejemplo, EN, B2I, I. Saludos. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Voy Creo a... que si no hay más preguntas, muchas gracias, Adriana. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora le damos la palabra a Selma. Si puedes compartir tu presentación. Buenas tardes, enseguida. Buenas tardes. ¿Se puede ver la presentación ya? Sí, estamos viendo solo que está dentro. Ahora sí, sí. Ahora sí, ¿Está ok? estamos viendo bien, sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi trabajo, el trabajo que vamos a presentar acá con la licenciada Fátima Pírida Mota, el licenciado Rodrigo Vargas y el doctor Cristian Bosch, es acerca de las plantas hospederas de mariposas diurnas de los bosques ribereños del Chaco húmedo paraguayo. Corresponde a una parte del proyecto PIN 18841 financiado por la CONACYT, programa Prociencia. Un poco una introducción de lo que vendría a ser el Chaco húmedo. Está determinado por la repartición de vegetación en bosque cero mesófilo en los lugares altos, sabana palmar en el declive, praderas inundables en las zonas más bajas y bosques higrófilos en márgenes, ríos, riachos y lagunas. Ahora, los lepidópteros, vamos a ver cómo el Chaco húmedo es tan diverso, ya los bosques ribereños del Chaco húmedo están diversos, podemos también ver la presencia de los lepidópteros en estos que están asociados a los riachos o a las lagunas, a los charquitos, a las zonas inundadas. ¿Por qué? Porque los machos necesitan de agua para poder cumplir su fecundación con la hembra. Entonces, por eso es que vemos siempre muchos lepidópteros en presencia de charcos o de lugares donde hay agua. Recordando un poco ¿cómo se dice? Recordando un poco el ciclo biológico de los lepidópteros, están compuestos por 4 estados biológicos. El de huevo, el estado biológico de huevo, el estado biológico de larva, el estado biológico de pupa, el estado biológico de imago o adulto. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son tan específicas las orugas? Las orugas, o sea, nos vamos a centrar ahora en las orugas en especial, no en los imagos,
¿Por qué las orugas se alimentan específicamente de una planta hospedera? Una planta hospedera es la planta que la hospeda a ella en todo el estado de oruga hasta pasar al siguiente, de la cual ella se alimenta. Y es muy específica esta oruga. Ella se alimenta de una sola planta, en especial en una sola especie de planta en específico o varias especies. Pero, por ejemplo, una Graulis vanille, que es una especie de mariposa, que se alimenta de pasiflora, puede ser Passiflora erulis o Passiflora cerulea, no se va a alimentar de una asclepia, no se va a alimentar de un citrus, no se va a alimentar de una eugenia, solo se va a alimentar del género Passiflora. Pero hay algunas especies de mariposas que son muy específicas en cuanto a la especie también, o sea que solo se alimentan de una especie de planta. Ejemplo, por ejemplo, la monarca, valga la redundancia, la monarca que se alimenta, por ejemplo, de la Asclepia curaçábica. Entonces, el objetivo de este trabajo fue la de analizar la diversidad de especies de plantas hospederas de mariposas diurnas en los bosques ribereños del Chaco húmedo. Acá podemos ya ver una pequeña oruguita en una planta de Celtis ticharra. En cuanto a los materiales y métodos, el área de estudio se realizaron muestreos en la estancia La Playada, municipio de Benjamín Acebal, y la estancia Golondrina, municipio de Villa Ayes, departamento de Presidentes Ayes, entre los meses de octubre del 2020 hasta septiembre de 2021. En la primera etapa lo que se hizo fue observación y fotografía, captura y montaje de los especímenes adultos, porque primero necesitábamos saber qué es lo que íbamos a encontrar. Entonces, para eso se hizo una observación y fotografía de todos los especímenes adultos que se observaron en vuelo y en aquellos que no se podían identificar en fotografía o a simple vista. Lo que se hizo fue captura y montaje de estos especímenes adultos para sacar un listado preliminar de lo que podíamos nosotros encontrar en estadio inmaduro. Entonces, en la segunda etapa nosotros recién empezamos a colectar huevos y orugas para poder encontrar el ciclo del estado inmaduro, de los estados inmaduros. En esta etapa lo que hicimos fue colecta de huevos en una colecta directa manual, o sea, revisábamos planta por planta, tanto adentro de los bosques como al borde de los bosques ribereños, de los chacos húmedos, de estos dos sitios de muestreo que les habíamos mencionado anteriormente. Y colectamos también tanto huevos como oruga, como se puede ver en la imagen. Cuanto a la preservación de orugas, se hizo cuando la oruga estaba enferma o cuando no podría desarrollar su ciclo completo a la pupa o al estado de adulto, entonces se las preservaba en alcohol al 96%. En cuanto a la identificación taxonómica de orugas, si nosotros encontrábamos orugas que eran fácilmente de identificar por medio de la bibliografía, por medio de libros que sean de Argentina, por ejemplo, de Ezequiel Núñez Busto, que tiene bastante información sobre las mariposas adultas junto con estados inmaduros, o por libros de Costa Rica que son fuertes en cuanto a guía de plantas hospederas, o también por libros de España, que tiene un libro muy bueno de catálogos del neotrópico, a nivel de una guía de plantas hospederas neotropicales. Entonces, sí, esto podía ser identificado por medio de las fotografías ya de larvas de orugas, entonces ya teníamos la identificación desde ya. Pero como en muchos casos no habíamos encontrado la bibliografía que respalde, hacíamos el seguimiento completo del ciclo. Si lo encontramos desde oruga, lo hacíamos desde oruga, y si lo encontrábamos desde huevo, lo seguíamos desde huevo en el caso de ser posible. Entonces, en cuanto al seguimiento del ciclo, la metodología fue llevar ya sea la oruga o ya sea el huevo al laboratorio, y en el caso de los huevos lo que hacíamos era ponerlos en recipientes plásticos cerrados hasta que eclosionaran. Una vez eclosionados los pasábamos a otro recipiente para poder hacerle el manejo de oruga. Ahí le fotografiábamos todo el ciclo hasta pupa, y de pupa, una vez que emergía en el recipiente plástico, tomábamos la fotografía del adulto para poder identificarle, y de ahí liberábamos nosotros el adulto, en caso de que podíamos identificar. Si no, montábamos el adulto. En cuanto a los resultados de discusión, entonces, en cuanto a las especies de plantas, se obtuvieron 8 especies de plantas
Son Sena occidentalis, Sena pendula, Celtis chichape, Paulina pinnata, Passiflora edulis, Croton sp, Cratea tapia, Aspilia sp y Citrus limon, para 9 especies de mariposas, que son la Poecianae, Poefilia, Libetiana carinenta, Pirrogira nearea, Agraulis vanilles, Fontencratais, Tutoficia ducila, Urbanus proteus y Heraceles hastialis. Entonces aquí quiero mostrarles un poco lo que fue el trabajo de seguimiento de ciclo. Poicenae en Sena occidentalis, como podemos ver alimentándose de Sena occidentalis, tuvimos 2 versiones, pero solo les mostré una, porque encontramos orugas de la misma especie, pero orugas que eran de color amarillo y luego, como podemos ver en esta imagen, se convertía pasada porque las orugas tienen varios instares y van cambiando de piel para poder ir creciendo, así, semejante como hacen las serpientes, ¿verdad? Entonces ellas, al cambiar de instar, en el último instar, para pasar ya a pupa, tenían esta coloración amarilla con anillos negros. Y tenían una crisálida de color rosa, y de ahí salía la Poicenae. Pero teníamos otro caso, que era la oruga de color verde, y tenía la crisálida de color verde. Y salía lo mismo, la misma especie que es Poicenae. Esto es en Sena occidentalis. Después tenemos Poebifilia en Sena pendula. Tenemos una oruga de color amarillo con anillos negros y protuberancias que son diferentes a las Poebicenae, porque las Poebicenae no tienen estos pelitos que se pueden ver ahí. Estas pequeñas protuberancias que parecen pelitos. Y esto es Poebifilia en Sena pendula. Tenemos Libetiana carinenta, que es una oruga de la familia Nymphalidae, pero es muy parecida a las orugas de la familia Pieridae y están alimentándose de Celtis chichape. Ahí podemos ver ya el ciclo completo entre la crisálida de color verde hasta el adulto que salió, emergió. Esto fue un ciclo exitoso que tuvimos. Pirrogira nearea en Paulina pinnata. Tenemos desde huevo, fue un ciclo bastante completo que encontramos desde huevo en campo. Después la larva alimentándose de Paulina pinnata, la crisálida, siguiente estado biológico, hasta el adulto que como justo se cayó cuando estaba emergiendo de la crisálida y se pegó al tupper, no se pudo tomar una mejor fotografía. Agralis vanilla en Passiflora edulis se encontró, y como la oruga es bastante característica, no se necesitó de más ciclo del siguiente estado biológico para poder reconocerle, por suerte, porque esta no sobrevivió hasta el estado de pupa, pero como es bastante característica la oruga, no hubo problemas en la identificación taxonómica. Algo que me olvidé acotar es que para la Pirrogira nearea no hubo bibliografía que respaldara el ciclo biológico de que ella se alimenta de Paulina pinnata. Pero sin embargo para Poebicenae y Poebifilia sí había bastante bibliografía que apoyaba que ellas se alimentaban de Sena occidentalis y Sena pendula. Pero para Pirrogira nearea era como algo nuevo porque no encontré bibliografía que dijera que ellas se alimentaban de Paulina pinnata. Fontencratais en Croton sp. corresponde con la bibliografía. Tenemos una oruga que se escondía dentro del estuchecito de la hoja que se formaba por los bordes de la hoja del crotón. Tenemos la pupa y el adulto. Esto sí coincide con la bibliografía de Ezequiel Núñez Bustos en su libro de Mariposa de Buenos Aires, que tiene esta misma característica. Lutoficia ducila en Crateva tapia encontró desde huevo la oruga en la mariposa adulta. También coincide con la bibliografía, pero no se encontró bibliografía que dijera que se alimentaba de Crateva tapia. Sí se encontró bibliografía que hablara sobre las características de la oruga y todo, pero no del hospedero. Urbanus proteus en Aspilia sp. El Urbanus proteus se alimenta de Aspilia sp. También se encontró bibliografía que hablara de la oruga, de la descripción de la característica del comportamiento de la oruga, de la coloración de la pupa, del adulto, todo, pero no hablaba del hospedero de Aspilia sp.
sea, no hablaba acerca de eso. Ponían otras plantas hospederas en vez de Aspilia. Y por último, Heracles hastialus en Citrus limon. Se alimentan del Citrus limon, y como en este caso sirvió bastante el listado preliminar que se hizo, porque la oruga de Heracles hastialus es bastante parecido al de Heracles toas. Y estas orugas son demasiado difíciles de hacerle el seguimiento en laboratorio porque tienen un problema de que se infectan, tienen un parasitoide que les afecta y enseguida es muy difícil que ellas pasen al estado de pupa y mucho más de adulto, ¿verdad? Entonces, esta no conseguimos que pase al estadio de adulto y la identificamos como Heracles hastialus porque en campo el estado que tuvimos preliminar fue de que había Heracles hastialus en la zona y no la toas. Entonces, la identificamos como Heracles hastialus. Entonces, se obtuvieron de las 30 orugas aproximadamente que se recolectaron en campo, se obtuvieron cuatro familias de estas, que son las ninfálides, las pierides, las hespérides y la papilionidae, que es esta, de las cuales se obtuvieron 9 especies, 8 géneros, 9 especies, de las cuales las predominantes fueron ninfálides con 4 especies, pieridae con 3 especies, papilionidae con una especie y hesperidae con una especie. Podemos reconocer aquí especies bastantes, como la Fontaine cratais, son especies bastante características de suelos chaqueños, de lugares chaqueños, zona chaqueña, perdón. Las pierides también son bastante características, o sea, la Phoebis filia, la Phoebis senae y la Lutophysa ducila son también mariposas características del Chaco. Esto apoyado porque no tenemos bibliografía acá en Paraguay, pero esto está apoyado por la bibliografía de Argentina, que son característicos de zonas del Chaco argentino, y coincide acá con Paraguay. Entonces, en conclusión, conocer la diversidad de especies de plantas nutricias y mariposas diurnas es importante para entender la ecología y dinámica sucesional de los bosques ribereños y proponer medidas de conservación de los mismos. Mi recomendación es que cuando se hagan las colectas de orugas, se hagan después de periodos de lluvias largas, para tener más éxito, porque nosotros el problema que tuvimos es que como tuvimos bastantes sequías, a lo largo del año tuvimos muy pocas orugas diurnas, porque nocturnas siempre hay muchas, pero nuestro trabajo se enfocó en las orugas diurnas. Entonces, como hubo muchas sequías, hubo muy pocas puestas de huevos y muy pocas encontradas por nosotros. Otra cosa, eso, mejor recolección de orugas y huevos después de épocas de lluvia. Algo que me olvidé acotar es que según el listado, en la parte de discusión, según el listado obtenido, que son aproximadamente unas 40 especies que se hizo en el listado preliminar que había hablado, se deberían estar encontrando más de estos ciclos estados inmaduros que nosotros acá presentamos, que solamente fueron de 9, pero que yo creo que después de épocas mejores de lluvia y en temporadas, porque las mariposas son muy temporales, entonces en las temporadas correctas se van a encontrar mucho más de estos ciclos, que no, por cuestiones de tiempo no se encontró ni de condiciones óptimas climáticas. Agradecimientos a CONACYT, Prociencia, la Universidad Nacional de Asunción y FACEN, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y muchas gracias a todos los presentes por escuchar. Muchas gracias, Selma. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Pueden levantar la mano si es que quieren hacer alguna pregunta, y ahora en las redes sociales ya tenemos una. La profe Griselda, y después vamos a la pregunta de las redes. Te escuchamos, profe. Buenas tardes.
Buenas tardes, Selma, María y todos los presentes. Buenas tardes. Selma, es muy interesante tu trabajo. Recuerdo que hablábamos un poco de eso en el laboratorio de botánica y bueno, lograste por fin que llevar como un proyecto. Te felicito por eso, por tu constancia. Y mi pregunta es así muy técnica, ¿verdad? De la parte de los procedimientos. Sí. Eh, tenías, me interesa la parte cómo mantenías vivas o vivos los huevos, las orugas, si las alimentaste simplemente con las hojas que traías del campo o tenías algún tipo de alimento especial. ¿Cómo hiciste con eso para poder llevar adelante los ciclos? Esa parte fue la parte más difícil de todas, porque teníamos que buscar las hojas específicas de las cuales ellas se alimentaran y traer del campo hacia el laboratorio. Entonces teníamos que preservarlo en heladera y todo el tiempo posible traíamos bastante hojas, ramas de las plantas para poder darle de comer todo el tiempo que durase el ciclo. Pero, por ejemplo, si mi planta se arruinó, se marchitó antes de tiempo y hay ciclos que duran mucho más que una semana. O sea, si era una semana, todo tranquilo, pero había ciclos que duraban un mes y eso. Entonces, en ese momento, nosotros ahí teníamos problemas porque se nos descomponía la planta y ni cómo buscar, volver al Chaco para ir a buscar. Entonces, ahí perdíamos digámosle, la mini población que estábamos muestreando, que estábamos siguiendo el ciclo, ¿verdad? Intenté traer plantas para poder hacer plantines acá en el laboratorio, pero no conseguí de Crateva tapia, por ejemplo. No tuvimos éxito con Crateva. Y eso, esa fue la parte mala de darle de comer, el no poder hacer, o sea, las fallas, ¿verdad? Del ciclo que tuvimos cuando se descomponían las plantas, porque la Crateva, por ejemplo, demasiado rápido se descompone. Y eso, profe. Excelente, sí, ahí digamos que se abre tu abanico de investigación también, porque al, al tener que reproducir, si necesitas reproducir las plantas, bueno, tenés que saber cómo. Y esa es como que podrías arrastrar con tu investigación a otros investigadores detrás Sí. para que vean la parte de reproducción ex situ de las plantas, que son difíciles, ¿verdad? Y como vos mencionaste misma la especie. Eh, no sé si lo mencionaste en tu objetivo o no. ¿Cómo fue que cómo focalizaste estas especies de mariposas? ¿Cómo hiciste la selección de las especies? Si te basaste en las especies de mariposa o en especies de plantas. El único criterio que tomé fueran que fueran mariposas diurnas. De ahí, todo lo que pudiese encontrar en cuanto en las plantas entró en la categoría de mariposas, en el listado de mariposas. Porque, como había dicho, encontrar orugas de polillas es muy fácil, pero encontrar orugas de diurnas es muy difícil. Entonces me moví por todo lo que encontré. Y por eso digo que falta muchísimo todavía por encontrar, porque si yo tenía en mi listado preliminar como 40 especies de mariposas diurnas y yo solamente conseguí 9 especies de mariposas adultas, es porque falta todavía bastante por analizar. Pero ahí entra mucho en juego, entra también en la temporada, entra la sequía, entra todos los factores ambientales que estuvieron en contra. Entonces no sé si eso responde. Sí, sí, perfectamente. Gracias, Selma. Gracias y Dale. felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta de las redes, dice Paola Turienzo. Buenas tardes. Consulta. ¿La coloración diferente en la misma especie es independiente del sexo? ¿Podría estar ligada al dimorfismo sexual? Sí, podría estar ligada al dimorfismo sexual, pero no tuve lo suficiente, ¿cómo decir? No tuve más especies, o sea, más individuos para poder decir con propiedad es así. O sea, no quiero decir es así
porque no tuve la cantidad suficiente de individuos para decirlo. Pero sí podría estar ligada a un dimorfismo sexual. La profe Lidia Pérez alzó la mano. Te escuchamos, profe. A lo mejor no es una pregunta tan interesante, pero me llamó la atención, o sea, me quedé con la duda de que si una mariposa elige una planta para poner sus huevos, la oruga se queda allí o puede ampliar su ámbito de alimentación a otras plantas que no sea la que eligió para poner los huevos. Por lo general, cuando la mariposa hembra pone los huevos en esa planta, ella lo hace pensando en que la oruga tiene que alimentarse de esa planta hasta terminar el ciclo. Por eso es que ella es tan específica en qué otra vez tipo de hoja va a poner. Eso es algo que me olvidé mencionar en la parte de materiales y métodos, que hay que revisar cuando uno hace la revisión de las hojas, siempre lo hace o al haz o el en vez o en los zarcillos, ¿verdad? Y la mariposa, de acuerdo a traer la especie, va a poner o en el haz o en el en vez o en el zarcillo de la planta los huevitos. Y ella nunca va a poner, por ejemplo, sus huevos en hojas que son ya muy maduras, muy viejas. Ella va a poner siempre en las hojas más jóvenes y donde hay más hojas, porque ella ya piensa en que la oruga no se tiene que mover demasiado porque tiene que comer, tiene que engordar y pasar al siguiente estado de pupa, ¿verdad? Si ella se mueve, tiene el peligro de que un depredador la case mientras ella se está moviendo para ampliar su comida. Pero obviamente si se le terminó la comida, ella se va a mover a buscar otro lugar a donde comer. Pero si ella tiene todo, no se va a mover. No va a buscar otra planta. Si ella tiene su especie ahí, no se va a buscar otra planta. Va a buscar, primero va a buscar o la misma especie y después en caso de que no encuentre va a moverse a otra especie. Qué interesante. Muchas gracias, Delma. Gracias, Selma. Gracias, profe. Acá hay otra pregunta en las redes sociales. Paola consulta de nuevo. Dice, ¿has notado canibalismo cuando se agotaban las plantas? Además, felicitaciones por el enorme esfuerzo de realizar los ciclos biológicos. Gracias, Paola. En cuanto a las especies que yo trabajé, no se encontró canibalismo para nada, pero hay familias de mariposas que sí son conocidas por su canibalismo, que son las nicénides. Ellas sí tienen fama de canibalismo, de canibalistas, de caníbales, quiero decir. Entonces, sí se puede haber casos de canibalismo en lepidópteros, pero no fue mi caso en este trabajo, no fue mi caso. No encontré. Gracias a Dios. ¿Alguna otra pregunta para Selma? Creo que ya no tenemos preguntas tampoco en las redes sociales. Pueden fijarse en el chat para acceder a los pósters que están disponibles en la página web. Te agradecemos, Selma, tu presentación y también a Adriana. Felicidades por los trabajos, estuvieron súper interesantes. Y con esta exposición finalizamos el primer día de nuestras jornadas. Les esperamos mañana a partir de las 8 para iniciar nuestro segundo día. Muchas gracias. Muchas gracias.